Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los mercados financieros. Y bueno, una semana pues con bastantes noticias. En Estados Unidos, bueno, vimos unas temperaturas sumamente bajas, sobre todo en el estado de Texas. Esto pues puso en aprietos al tema de la generación de gas, al tema de la producción de petróleo, y por lo mismo empezamos a ver un incremento en los precios de estos commodities. Si bien al momento ya empieza a normalizarse esta producción, pues sí fue un punto que los mercados tomaron de forma pues relativamente negativa. Eso aunado al tema de que, bueno, seguramente vamos a seguir viendo la necesidad de más apoyos por parte de la Reserva Federal. Y todo esto empezó a iniciar una ola de preocupaciones sobre el tema de inflación en Estados Unidos y también inflación en otras partes del mundo, especialmente por estos temas de energéticos. Fue así que empezamos a ver un incremento renovado en la parte de tasas de interés, particularmente la tasa de los tesoros americanos de mediano, de largo plazo, el Treasury de 10 años, que ya venía con un incremento de algunos puntos base desde el cierre del año pasado, que pasó desde estar a niveles de 0.90 a estar después hacia 1.10. Pues ya en estos momentos está cotizándose cerca del 1.35 y en ese sentido pues los mercados empezaron a tener algo de nerviosismo. En general mercados de renta fija a nivel mundial afectados por esta situación y también algunas monedas emergentes, también algunos mercados accionarios, donde obviamente pues el tener ya tasas más altas en el tesoro de 10 años y con expectativa que continúen subiendo, pues hacen que esos otros mercados pues se vean menos atractivos. En temas de vacunación, bueno, seguimos viendo una vacunación importante en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, aunque en cualquier forma se está viendo que pueden haber algunos temas de lentitud en los subsecuentes las subsecuentes distribuciones de vacunas por parte de algunos laboratorios. Y en el caso de México, bueno, pues tuvimos también ahí algunos anuncios de que se estaría apoyando a Pemex, tanto en carga fiscal como en alguna capitalización adicional que se le va a hacer a la empresa. También bastante controversial el tema de la verificación o los cambios que se le quieren hacer a la ley de energía, particularmente para el tema de transmisión de energía eléctrica. No obstante que la COFESE pues sigue siendo bastante crítica de que la ley de llegar a pasar como se está proponiendo pues crearía algunos daños en temas de competencia para otros participantes del mercado. También en el caso de algunas armadoras y algunas otras industrias, pues se vieron afectadas por este tema de la distribución de gas afectada que comentamos por parte del estado de Texas. En estos momentos empieza ya a normalizar, pero bueno, vimos ahí varios días de afectación en la producción. Y bueno, pues en general eso es lo que tuvimos en nuestro mercado. En noticias internacionales, en Italia, después de varias semanas de un tema político bastante complicado, pues Mario Draghi, quien había sido presidente del Banco Central Europeo, asume el mando del nuevo gobierno en Italia y con lo mismo, pues ya el panorama político en Italia se asienta un poco después de este nombramiento. También vimos datos del Producto Interno Bruto para la zona euro que cayó un poquito menos de lo estimado en el último trimestre de 2020. Y por ahí también noticias de Bitcoin, que bueno, va con todo este tema de redes sociales detrás y con un tema pues también de mucha liquidez. Continúa pues con una senda alcista en temas del precio que ha llegado a tocar los $50,000. En los mercados, pues fue una semana mixta. Algunos mercados como el S&P 500 tienen algo de toma de utilidades. De hecho, cae 0.71% el S&P 500, cerrando en todo caso todavía arriba de 3.900 puntos. Acá con noticias pues mixtas, como lo comentamos, los reportes trimestrales de algunas empresas continúan saliendo
y en general siguen saliendo mejor a lo esperado, pero bueno, la semana también estuvo muy afectada por este tema del alza en los tesoros de 10 años, que en parte lo comentamos, pues hace un poco menos atractivo la inversión en acciones, pues después de ya estar en un nivel arriba del 1.30. En el caso de México, acá en contravía fue un mercado positivo, el IPC cerrando ya muy cercano a 45,000 puntos, un aumento de 1.58%, también con varios reportes de empresas que también en este caso siguen saliendo la mayor parte o en línea con lo esperado o arriba de estimados. También vemos algunos analistas pasando a recomendar la compra de IPC, en diferencia a lo que había sido hace algunos meses, donde todavía se tenía cautela con la bolsa mexicana. En el caso de Europa, también una semana positiva, subiendo el Eurostoxx 50 casi 0.5%, también en este caso entre varios reportes trimestrales que también en esta región salen un poquito arriba de lo esperado, y también una región pues donde el tema de la vacunación continúa de una forma bastante intensiva. Y finalmente en Asia, pues regresan los mercados después de que algunos de estos mercados estuvieron cerrados por el año nuevo lunar chino, pues regresan también a recuperar parte de lo que fue una semana sin actividad, y el MSCI Asia sube 0.22%, también con algunas preocupaciones claramente por el tema de los tesoros de 10 años que han estado subiendo, pero pues por otro lado también haciendo un poco el catch-up de lo que fueron unos días en general más positivos para algunos mercados, en los cuales algunos mercados asiáticos estuvieron cerrados. En cuanto a divisas, bueno, pues el dólar vuelve a tomar fortaleza contra algunas monedas emergentes, particularmente contra el peso, lo vuelve a llevar pues más cercano hacia el techo del rango que habíamos definido, este rango de 19.50 a 20.50. El peso pues ya termina con un nivel de 20.42 pesos por dólar, y de hecho al inicio de esta semana pues rompe ese techo de 20.50 para colocarse más hacia el 20.70. Tenemos que esperar probablemente a los siguientes días que se calme un poco la volatilidad exacerbada que se ha visto en la cotización del dólar después de estos movimientos del Treasury, y ver si en nuestro rango de 19.50 a 20.50 sigue funcionando como un rango, digamos, de mediano plazo, o si por el contrario el techo, pues ya con estos movimientos lo tenemos que definir más hacia el 21. Entonces serán importantes los siguientes días, y sobre todo pues muy importante lo que siga ocurriendo con el tesoro de 10 años en Estados Unidos. Y el euro un poco más estable, cerrando la semana en 1.21 dólares por euro. En cuanto al mercado de deuda, pues la parte de corto plazo, vimos la primera subasta de CETES después del último recorte de Banco de México, que bueno, pues hace en todo caso, empata la tasa al nivel que la dejó Banco de México, y es así que el CETE de 28 días cierra en 4.01%, 18 puntos abajo de la semana anterior, pero la parte sí de mediano y largo plazo, pues con aumentos importantes, siguiendo lo que ocurrió con los tesoros americanos, en la parte de 10 años subiendo hasta 50 puntos base, la parte más de largo plazo, de 20, 30 años, subiendo algo alrededor de 40 puntos base, que en todo caso pues se traduce en minusvalías, sobre todo para los fondos de renta fija de mediano y de largo plazo. Para esta semana, ¿qué vamos a tener? Pues bastante información. Probablemente lo más relevante en México viene el día 24 de febrero, donde tendremos datos de ventas minoristas y también el dato de inflación de los primeros 15 días de febrero, donde va a ser importante ver que en todo caso estemos dentro del rango de confort de Banco de México. Y en el caso de Estados Unidos, pues también bastantes información sobre confianza de consumidor, una segunda revisión del PIB anual, que en todo caso no debería salir muy diferente al dato que salió hace algunas semanas. También acá en México vamos a tener el dato revisado de PIB el día 25, donde tampoco esperamos grandes sorpresas contra lo que fue el dato inicial que salió hace algunas semanas. Por el momento esto es lo que tenemos. Seguiremos muy de cerca la volatilidad que está generando
el Tesoro de 10 años en los siguientes días, y cualquier información la estaremos publicando a través de nuestras redes sociales, y de cualquier forma nos escuchamos por acá la siguiente semana. Que estén muy bien, hasta luego.